bueno que sigan con nosotros aquí en Agenda Urbana. Como les comenté al inicio de nuestro programa, el tema del día de hoy es el impacto ambiental, como un instrumento de política ambiental que sirve para prevenir daños al ambiente. Hoy están con nosotros y vamos a conversar sobre este tema el licenciado Salvador Muñozuri Hernández, presidente de la Academia Mexicana de Impacto Ambiental, y el biólogo Ricardo Juárez Palacios, que es el presidente del comité organizador del primer Congreso Nacional de Impacto Ambiental, organizado por la Academia y que además, una excelente noticia, se va a llevar a cabo aquí en la ciudad de Morelia durante el mes de noviembre de este año. Salvador, Ricardo, bienvenidos a Agenda Urbana. Muchas gracias por aceptar la invitación para platicar acerca de este tema que en ocasiones pareciera que es muy lejano para la gente, pero realmente es de lo más próximo que puede haber. Los impactos ambientales de las actividades o las obras que pueden generar daños al ambiente, realmente los resentimos los habitantes de las ciudades y a veces no nos damos cuenta. ¿Qué nos puedes comentar, Salvador, acerca del impacto ambiental, de la evaluación del impacto ambiental como instrumento de política ambiental? Claro que sí, Nicolás. En primer lugar, agradecerte la oportunidad de estar en tu programa. Es sin duda un honor el poder participar en Morelia en un evento de esta naturaleza. El impacto ambiental, en efecto, es un instrumento, o la evaluación del impacto ambiental es un instrumento de política ambiental de carácter preventivo. El propósito es, como sabemos, todas las obras y actividades humanas generan impactos al ambiente. Entonces, desde 1988, la ley prevé como un instrumento de política ambiental en la legislación mexicana, la evaluación del impacto ambiental. ¿Qué es? Es un procedimiento mediante el cual la autoridad va a evaluar los impactos significativos o potenciales que una obra o actividad va a tener en el ambiente y establecer las condiciones mediante las cuales se puede llevar a cabo esa obra. O bien, si esa obra o actividad no cumple con los parámetros establecidos o con la legislación, evidentemente va a negar una autorización que fue solicitada mediante una manifestación de impacto ambiental que un promotor presenta ante la propia autoridad. Ahora, si toda obra o actividad potencialmente puede generar impactos en el ambiente, por lo que comentas, lo importante es identificarlos de manera previa y establecer, supongo, las propuestas de cómo poder mitigarlos, remediarlos, compensarlos, etcétera, para que la obra pueda darse, pueda haber desarrollo, sin embargo, que este desarrollo se inscriba en un contexto de sustentabilidad, ¿no? Así es totalmente correcto. Es una gran responsabilidad, desde luego, para la autoridad que tiene la competencia o la atribución de autorizar o no una obra o actividad de esta naturaleza. Y en este caso yo quisiera que el biólogo Ricardo Juárez, que fue en su oportunidad durante varios años director general de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, pues que hiciera alguna reflexión al respecto. Con todo gusto, Salvador. Ingeniero, muchas gracias por la invitación. Bienvenido, Ricardo. El tema, como bien lo han mencionado ustedes, tiene trascendencia y a veces como que resulta algo de gurús o de especialistas que no alcanza el común de nuestros compatriotas. En realidad es un procedimiento que tiene ya más de 30 años de ejercicio y México es de los países que avanzaron muchísimo en la materia, que ha avanzado y que tiene un procedimiento de avanzada. Como bien lo mencionaban ustedes, lo que define a este procedimiento, a esta herramienta, es su carácter preventivo. Es decir, si yo tengo una iniciativa para construir desde una casa habitación hasta un gran desarrollo turístico inmobiliario o de la naturaleza que sea, antes de mover una piedra tengo que solicitar una autorización por parte de la esfera de gobierno que corresponda, que me evalúe si mi proyecto ha identificado adecuadamente los impactos que podría generar y cómo los va a mitigar. Esta es la parte más importante, porque identificar los impactos, existen técnicas y herramientas para hacerlo. Lo importante también es cómo voy a mitigar, cómo voy a reducir ese nivel de impacto para que no se pueda llegar a convertir en un daño al ambiente. Ahí radica la naturaleza más útil de esta herramienta, porque es a través de la identificación de medidas de mitigación
como yo evito que los impactos lleguen a suceder. A generarse. Y esta parte es la parte que se desarrolla después de que la autoridad aprobó un proyecto bajo los términos que decía el abogado Muñozuri. Lo interesante de todo esto es que los especialistas que hacen este tipo de trabajos son los consultores de impacto ambiental, que no es privativo de una disciplina de biólogos o de ingenieros. En general es un carácter multidisciplinario, y este carácter multidisciplinario hace que en la actualidad haya más de 600 firmas de consultores en el país, en los cuales están agrupados químicos, biólogos, abogados, ingenieros, etcétera, ¿no? Y es a quienes de alguna forma convocaremos en noviembre a su Congreso. nuestro Congreso. Esto permite, en todo caso, que la evaluación en materia de impacto ambiental, bueno, comenzando por la elaboración de la manifestación de impacto ambiental, sea una manifestación en la que por esta concurrencia de multidisciplinas pues pueda ser más integral, más objetiva, y entonces la autoridad tenga un documento para evaluar el impacto ambiental de esa obra o de esa actividad mucho mejor elaborado, más consistente, y entonces la evaluación, la calificación y en su caso la resolución aprobatoria o condicionada pues pueda darle más certeza a la sociedad de que esa obra va a generar impactos, pero los impactos están identificados y van a ser mitigables. Yo tengo una pregunta. En ocasiones es muy usual que los ciudadanos relacionemos el impacto ambiental solo en aquellos casos de obras o actividades que se dan en la periferia de las ciudades que tienen que ver con una afectación en el territorio y a la vegetación que está asentada en ese territorio. Pero yo me pregunto, quizá una demolición en medio de la ciudad, la demolición de un edificio, tenga también que ser evaluada en materia de impacto ambiental, aunque no haya ningún derribo de algún árbol, no haya remoción de vegetación. Si es así, ¿por qué? Bueno, el ejemplo que tú pones de la demolición de alguna edificación o la operación de una tintorería, por ejemplo, obras o actividades de este tipo son importantes porque van a generar algún residuo, alguna emisión a la atmósfera, en el caso de la demolición, polvos, o inclusive el ahuyentamiento de fauna nociva que por años se ha establecido en los sótanos, etcétera, y que van a ir a ocasionar problemas a las casas vecinas, a los habitantes de la zona. Se tiene que prever todo esto, y el responsable de la obra tiene que prever cómo va a evitar que eso llegue a convertirse en una realidad. En la operación cotidiana de algunos negocios tan simples como una tintorería, a veces los escapes de ciertos compuestos que se utilizan para el desmanchamiento de telas, etcétera, sí, puede llegar a ser complicado para el común de la gente por el olor, por las emisiones, etcétera. Hay que prever cómo controlarlo, cómo minimizarlo. Entonces, bien lo dices, el impacto ambiental no solo se va a dar a nivel de áreas rurales o en terrenos que están alejados de los centros urbanos. Hay más impactos ambientales en los centros urbanos que en las áreas rurales. Claro que sí. La academia, entiendo, tiene relativamente poco tiempo de haberse constituido. Ya van a su primer Congreso Nacional, pero ¿qué nos pueden platicar de la academia, de sus objetivos, de sus integrantes? ¿Qué persigue? ¿Cómo podría o cómo puede la academia o aspira a contribuir y a influir en el mejor diseño del instrumento de política ambiental? Claro, Nicolás, la Academia Mexicana de Impacto Ambiental es una institución gremial cuyo propósito pues, es estudiar el instrumento de evaluación de impacto ambiental, fortalecerlo. Incluso tenemos una relación muy positiva con las autoridades en materia de impacto ambiental y ocasionalmente solicitan la opinión de la academia sobre determinados proyectos que consideran pues que la opinión de los miembros de la academia puede ser útil para ellos tomar en su oportunidad la decisión que corresponda. Esta institución se creó hace tres años prácticamente, aunque su concepción fue mucho anterior. De hecho, Ricardo, quien seguramente complementará esta parte que estamos comentando, concibió la creación de una institución de esta naturaleza hace muchos años más. No obstante, no fue sino hasta hace 3 años que se instituyó, que varias personas ocupadas en el tema de impacto ambiental desde diversas trincheras nos reunimos y tomamos la determinación de constituir esta institución.
Los 2 primeros años, por cierto, fue el primer presidente Ricardo Juárez, que está aquí con nosotros, y yo soy el segundo presidente de la institución. Uno de los propósitos, pues, es generar anualmente un congreso mediante el cual convoquemos no solo a los miembros de la academia, sino a todo interesado en el tema de impacto ambiental para que pueda participar, para que podamos analizar el instrumento, proponer innovaciones, etcétera. Lo decía bien Ricardo, el proceso de evaluación de impacto tiene aproximadamente 30 años, aunque en 96 fue reformada la ley, el reglamento ha sido reformado en 2 o 3 cosas, pero sentimos que hoy en día es necesario pues hacer una muy profunda revisión del mismo y quizá incorporar otros instrumentos como es la evaluación ambiental estratégica. Yo quisiera que Ricardo también expresara sus impresiones sobre este tema. ¿Cómo qué cosas, Ricardo, en la misma lógica que plantea Salvador, cómo qué cosas crees tú que debieran ser revisadas y mejoradas del diseño del instrumento de política ambiental? Hay varias y algunas sumamente importantes. Si pusiéramos en orden de prioridad, yo me atrevería a decir que el reglamento de la LEGEPA en materia de evaluación de impacto ambiental es de lo primero que tendríamos que analizar a profundidad. Es un reglamento que data del año 2000, es decir, tiene prácticamente ya 16 años de vigencia y con actualizaciones muy pobres, mínimas, que han propiciado que muchas nuevas actividades o nuevas acciones, nuevos conceptos no estén considerados y entonces empiezan a formar lagunas, vacíos, que lamentablemente son aprovechados a veces por personas con pocos escrúpulos para llevar proyectos adelante sin este procedimiento previo. La gran bondad que tiene el procedimiento, repito, es que nos permite prever. El dicho aquel de que más vale prever que lamentar cobra toda su vigencia en este procedimiento, porque es a través de esa prevención como podemos llevar adelante todo tipo de obra. ¿Qué más podría modificarse de este procedimiento? La forma como lo ve la sociedad. La sociedad todavía no alcanza a entender, por deficiencias de los servidores públicos, por deficiencias de los consultores, la trascendencia y confunde muchas veces algunas opciones que se le dan, como son, por ejemplo, las reuniones públicas de información, con verdaderos tribunales a donde se va a decidir si aprueba o no se aprueba un proyecto, cuando de lo que se trata es irse a informar en qué consiste el proyecto y penetrar a fondo en su conocimiento para poder opinar de cómo las cosas se pueden llevar a cabo. Un último punto que yo quisiera abordar. Se confunde mucho de parte de muchos de nosotros como miembros de la sociedad el hecho de que por qué se aprueba un proyecto si puede causar impactos al ambiente. Porque bien lo decía Salvador al inicio, no hay una sola obra o actividad humana que no pueda generar impactos. Lo trascendente es cómo vamos a revertir esos impactos o cómo los vamos a evitar o a minimizar. Y en esta parte es donde hay otra posibilidad de actualización del procedimiento, porque el procedimiento no termina con la aprobación de la manifestación de impacto ambiental. Prácticamente ahí empieza el procedimiento, porque viene todo el seguimiento de lo que se propuso como medidas a ejecutar. Claro. Vamos a ir un corte, no se vayan. Seguimos aquí en Agenda Urbana platicando sobre la evaluación de impacto ambiental. Quédense con nosotros, continuamos.